Bueno, mis queridos amigos y amigas y hermanitos y hermanitas en Jesucristo, en esta hermosa tarde vamos a leer sobre la parábola del Hijo Pródigo. Ustedes saben que se encuentra en Lucas capítulo 15 del versículo 11 hacia adelante. Lo vamos a leer de una forma muy amena. También dijo, un hombre tenía dos, ¿cuánto dijo? Tenía dos hijos, un hombre. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá le repartió los bienes. O sea, el papá no fue malo, ¿verdad? O sea, el hijo le dice, Padre, dame la parte que me corresponde. El Señor tenía dos hijos. Escuchen, ¿cuántos hijos tenía el Señor? Dos. Y uno que le dijo, dame la mitad de mis bienes, ¿verdad? Exactamente, el menor. Y le repartió, le dio lo que le correspondía. Y dice aquí, en el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo? Lo gastó, ¿verdad? ¿En qué lo gastó? En fiestas, lo gastó en diversiones malas, en el cine, lo gastó en teléfonos celulares modernos, lo gastó en cosas que no tienen sentido. ¿No? ¿Entienden? ¿Ya? O sea que prácticamente el hijo menor le pide al padre la mitad de sus bienes. O sea, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era un hijo bueno o un hijo malcriado? Un hijo grosero, malcriado, ¿verdad? Entonces le pide al padre que le dé la mitad de lo que le corresponde. ¿Verdad, hermanitos? Amén. Entonces, ¿el hijo era qué? ¿Obediente o desobediente? Desobediente, grosero, malcriado como el papá. Muy bien. Entonces el papá le dio el dinero. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Lo guardó? ¿Lo guardó? No. ¿Qué hizo? Lo gastó, ¿verdad? Hasta que se quedó ¿qué? Sin nada. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren. Y cuando hubo, dicen el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Fíjense, vino hambre. O sea, el muchacho no se preparó, no guardó platita en el banco para, en caso se quede sin nada, aunque sea para comer de los ahorros, ¿verdad? A ti cuando te dan un sol, ¿qué haces tú? Te lo comes todo, ¿verdad? No lo guardas, ¿no? ¿O sí lo guardas? ¿Sí lo guardas? ¿Dónde lo guardas? ¿En tu barriga? En la barriga lo guardas. Cuando a ti te dan 5 soles, ¿tú qué haces? Lo gastas todo, ¿verdad? No pienses tú que vas a tener hambre más tarde, ¿no? Así pasó el hijo pródigo. ¿Ya? O sea, él gastó todo el dinero, ¿en qué? En cosas que no servían. ¿Se dan cuenta? O sea, gastar en comida no es malo. Gastar en comida es bueno porque uno se alimenta, pero ya en comprar zapatos nuevos, ropa nueva, pudiendo ahorrar. En cambio, este muchacho fue desobediente. Fíjense, cuando hubo malgastado todo el dinero, vino hambre. O sea, vino hambre en ese pueblo, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, ¿qué pasó? Y se arrimó, dice aquí, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que cuidase cerdo. ¿Sabe qué es un cerdo, no? ¿Sabe qué es cerdo? Un chancho, puerco. ¿Qué cosa es cerdo? ¿Qué cosa es cerdo? Un chancho, puerco, marrano, lo que usted quiera llamar, ¿no? Entonces, después de haber tenido dinero, escuche, le voy a hacer preguntas, ¿no? Le voy a hacer preguntas. Después de haber tenido dinero y lo malgastó, ¿qué pasó después? Al verse sin dinero, ¿qué sucedió? ¿Le dieron trabajo para qué? ¿Para qué le dieron trabajo? ¿Cuidando qué, hermana? ¿Cuidando qué? Cuidando cerdo, ¿verdad? Chancho, cochino, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, mire, fíjense lo más importante aquí. Dice, y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. En aquella época, las algarrobas, usted lo conoce, ¿verdad? Son hierbas vitaminosas que engordan. Lo usaban, en ese tiempo había abundancia de ese fruto que les daban a los animales. Amén. Para que engorden. Entonces él quería comer y nadie le daba nada de esa comida, porque incluso quería comer comida de qué? De chancho, ¿verdad? De chancho. O sea, ustedes cuando pasan hambre, ¿qué van a comer? Si no guardan su plata, si son desobedientes, van a comer sobra. Van a comer sobra porque, o sea, prácticamente los cerdos, escuchen hermanos, los cerdos, los marranos, los chanchos, los cochinos comen desperdicio, comen sobras.
¿Entienden? Y uno cuando desobedece a Dios, cuando uno desobedece al Padre, pasa pobreza. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por obediente o por desobediente? Por desobediente, ¿verdad? Porque mientras, hermana, usted, hermanita, la mamá de la hermana Nieves, sea como sea, usted come todos los días, ¿verdad, hermana? ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios bendice tu casa, Nieves. Aunque sea un pan, te comes un pan fresco. ¿No es así? ¿O tú has comido sobre en tu casa? No, ¿verdad? Aunque sea un arroz del día. No importa que sea recalentadito, pero es del día. Entonces eso se llama bendición de Dios. Ahora vamos a seguir con lo que está. Y volviendo, dice aquí bien claro. Y volviendo en sí. ¿Sabe qué significa volviendo en sí? Reconoce. ¿No? Reconoce. Cuando uno, por ejemplo, dice, yo prácticamente cuando era niño, yo les voy a contar una historia. Ella lo sabe. Y ustedes también lo saben, ¿verdad? Cuando yo era niño, yo tenía 9 años. Yo recuerdo muy bien, bueno, casi 10 años prácticamente, estaba de vacaciones de la escuela, fue un mes de febrero, ¿no? Prácticamente, sí, estaba de vacaciones, entonces prácticamente, tengo un hermano pequeño, en ese tiempo estaba todavía de meses, no caminaba, pero daba vuelta en la cama, ¿no? Daba vuelta en la cama, era pequeñito. Entonces yo estaba jugando, ¿ustedes saben lo que es bolita? ¿Ustedes saben lo que es bolita o no? Canica. Las canicas, las metras, las bolitas. Nunca jugaron bolitas, es verdad que yo no conozco todavía, no conocen. Lo que es la canica, las bolitas, bueno, las metras, como decimos en Venezuela. Entonces fíjense, yo estaba jugando las bolitas y apostaba y estaba perdiendo 3. Y eran prácticamente a las 9 de la mañana. Y mi madre me llama, Octavio, me llama mi mamá, ¿no? Entonces mi madre me llama. Y me dice, ven, cuida a Alfonso mientras yo hago el desayuno, ¿no? Entonces cuando yo paso a la casa, veo que mi mamá está haciendo un wacker, ¿saben qué es wacker, no? Avena con leche y chocolate, ¿no? Un chocolate bien sabroso, ¿no? Olía, con su canelita, con su clavo de olor. Y yo estaba viendo el pan con mantequilla en la mesa. Mi mamá estaba preparando el desayuno con mantequilla y con mermelada que había comprado en ese. A mí me encantaba mucho la mermelada con mantequilla. Entonces fíjense que mi hermanito él se movía, o sea, no caminaba todavía, él daba vueltas en la cama. Entonces fíjense que yo lo que hice fue colocar almohadas alrededor de la cama para que si acaso se cayera encima de la cama, de las almohadas. Entonces fíjense lo que pasó. Yo estaba sentado contando las bolitas que había perdido. O sea, yo quería recuperarlas. Pero mi mamá me puso a cuidar a mi hermano. De repente, el muchacho se cayó. Se cayó de la cama. Pero se cayó encima de la almohada. No se cayó al piso. Entonces, prácticamente, agarra y mi hermano comienza a llorar. Él comienza a llorar, y yo lo cargo, ¿no? Y le meto el dedo todo sucio, que me puse a limpiar el dedo ahí, para que chupar el dedo, para que se callara la boca. Y él no se quiso callar, ese muchacho. No se quiso callar. ¿Oyó? No se quiso callar. Entonces, ¿qué sucede cuando no se calla? Mi mamá se da cuenta que está llorando. ¿Y qué hace ella? Entra al cuarto y me dice, ¿qué has hecho con Alfonso? No, más se cayó, pero mira que el muchacho lloraba. Creo que lo hizo de mala gente, de verdad. Porque él no se golpeó, se cayó encima de la almohada. Pero yo lo cargaba, lo mecía por aquí y nada que se callaba la boca. Y entonces mi mamá agarró, puso a mi hermanito, lo levantó en brazos de mi mamá y el muchacho, mire, oh milagro, se cayó la boca. Y agarró a mi mamá, me agarró así, mira, así me agarró así, me sacudió la cabeza, casi me arranca la cabeza. Y de tal manera que yo me molesté, me indignó eso. ¿Sabes lo que hice yo? Me molesté y dije, me voy de esta casa. Sí, me voy de esta casa. Y de verdad estaba bien molesto. Y en eso yo paso por la cocina, ¿no? Yo paso por la cocina y veo ya el desayuno listo, pues. Estaba el chocolate preparado, con el pan de mantequilla, y mermelada, y todo sabroso. A mí no me importó eso. Yo estaba molesto. Y la puerta era así como ese triple. Y cuando salgo, la lanzo. Me voy de esta casa. Y antes de irme, mi mamá dijo, bueno, hijito,
Chao, hijito, chao, 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 papito. El orgullo te lleva y el hambre te ha de regresar. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tapaleo la puerta, ¿no? Golpeo la puerta y la puerta, como en el templado, lo golpeé tan fuerte que se movió. Pues yo me molesté porque mi mamá me pegó injustamente, porque mi hermano, cuando ella lo agarra, se cayó la boca. Y conmigo no se callaba la boca, lo hacía a propósito. Entonces, mire hermano, yo me fui al frente de la casa, vivíamos en la casa de mi abuela, porque también mi papá tenía un pedacito que mi abuela le dio. Al frente, como a 2 cuadras, había un juego de columpios, sub y baja, ustedes saben eso, ¿no? ¿Ya? Sí. Un parquecito. Entonces yo me fui molesto y estaba con mis amigos del barrio, ¿no? ¿Y qué pasó, Octavio? ¿Vamos a favorita? No, yo comencé a mecer en el sub y baja, yo recuerdo bien, era antes de las 9, no sé cuánto de las 9, ¿no? De la mañana, un poquito antes. Porque en ese tiempo estábamos prácticamente de vacaciones. Eso fue prácticamente una experiencia maravillosa. Cuando de repente, hermanos, fíjense, eran las 10, que yo ya estaba molesto, ¿no? A las 11 de la mañana, usted sabe que en ese tiempo era como aquí, cuando la gente cocinaba, por ejemplo, un tallarín sabroso, salía el olor, sale el olor de la comida, ¿no? Porque son casas de triplay, de madera, ¿verdad? Así también había ya en ese sitio cuando era yo niño, estoy hablando más de 50 años atrás, atrás, cuando todavía Lima no era lo que es. ¿Entiendes? Los barrios estaban en invasiones. Bueno, entonces eran las 11, hermanita, y yo comencé a oler en un lado pescado frito, el otro lado comenzaba a llegarme los olores de tallarines o tallarines verdes, me llegaba de guiso de pollo, estofado de pollo, un señor que tenía una combi pequeña, en ese tiempo era un pirata, pero su esposa siempre hacía lomo saltado, bien sabroso, y arriba en la esquina había un kiosco que también hacían comida, porque ahí se quedaba un paradero de una línea de micros en aquella época. Entonces mis amiguitos eran las 12 y se iban, no me voy, Octavio, a almorzar. Y fíjense, hermana, a medida que pasaban las horas, yo sentía hambre. ¿Y ustedes creen que esa rabia que tenía, todavía la mantenía? Se estaba apagando. Poco a poco se apagaba, ya de tal manera que cuando yo comencé a sentir hambre, ya se me fue el orgullo. Yo quería regresar a la casa, pero todavía voy o no voy, decía, voy o no voy. Entonces, a medida que mis amiguitos se iban a su casa a comer, yo me quedé solo. Yo dije, voy a la casa, ¿no? Pero bien fresco, llego a la casa, ¿no? Eran casi las 2:30. Y yo llego a la casa bien fresco, dentro de la casa. Y abro la puerta y veo pues los almuerzos, ¿no? Y me siento, mamá, mi almuerzo, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y mi mamá me mira y se ríe, ¿no? Pero claro, yo vi su risa cuando se voltea, ¿no? Sentí su risa, se ríe. Me dice, siéntate, ya te vas a ir al almuerzo, como si no hubiese pasado nada. El orgullo me llevó, ¿y qué es lo que me trajo otra vez a la casa? El hambre. Así va a pasar con ustedes. Cuando ustedes se porten mal, se van de la casa. Pero el orgullo los vuelve a traer nuevamente a la casa, ¿verdad? Así como, por ejemplo, ¿verdad, hermana? Sus hijos se van de la casa malcriados, groseros, me voy, su hija se va con un tipo que a usted no le gusta y luego sale embarazada, un ejemplo, se le sale embarazada, el tipo la deja, ¿a dónde regresa la mujer con el hijo? A la casa, muy bien, así es, el orgullo lo lleva y el hambre, el amor de un padre, porque un papá nunca va a dar la espalda a los hijos. Mi hija se fue orgullosa, con el tipo con el que se casó no le fue bien, pero ahora otra está en casa, yo no la voy a sacar, pero le voy a la mano porque es mi hija. Así es Dios. ¿Me están escuchando? Entonces vamos a seguir aquí. Fíjense, y dice, y volviendo en sí, que quiere decir que está reconociendo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Se dan cuenta? O sea, el muchacho le pide la mitad de sus bienes a su padre. ¿Por qué? Porque era
humilde o era orgulloso? Orgulloso. Dame la mitad que me corresponde, dame la mitad de las vacas, dame la mitad de los carneros, ¿verdad, hermana? Y el papá le dijo, bueno, hijito, ya, papito, ya, toma la mitad de las vacas, la mitad de los carneritos. El hijo mayor era diferente, pero era obediente, se quedó con su papá, ¿ya? No se fue con el otro, sino el hijo menor fue desobediente, orgulloso. El orgullo lo llevó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que lo va a traer a su papá otra vez? El hambre. El hambre, ¿verdad? El hambre. Así que la hermana Erika se apartó del evangelio, como yo también me aparté del evangelio, el orgullo. Y después, ¿qué es lo que lo trajo a ella? El hambre. A mí también me trajo el hambre. ¿Entiendes? Yo también no voy a pensar que también yo soy un angelito. Lo que pasa es que Dios es grande y maravilloso. Dios nos ama. Así como tu papá te quiere a ti, tu papá te quiere, ¿verdad? ¿No? Tu papá también te quiere a ti, tu mamá también te quiere. ¿Mm? Si tu papá te quiere, ¿no? ¿Mm? Te estoy preguntando. ¿Tu papá y tu mamá te quieren o no? Bueno, así es. ¿Tu papá vive aquí contigo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Mm? Mi papá no me quiere, mi mamá sí me quiere. Ah, bueno, pero tienes que perdonar a tu papá también. ¿Oíste? Bueno, nos vamos a seguir. Entonces dice aquí, y volviendo en sí, o sea, se dio cuenta, ¿verdad? Dice, ¿qué hice yo? ¿Por qué me porté mal con mi papá? ¿Por qué le pedí a mi padre, le pedí que me diera la mitad? Si yo estaba bien aquí comiendo, durmiendo, era hijo de familia, protegido, me puse malcriado, se puso a pensar, porque era hijo de un rico. O sea, él era hijo de un millonario. ¿Me entienden o no me entienden? O sea, el papá tenía vacas, tenía toros, tenía ovejas. ¿Me explico? Yo soy sobrina de Entonces, él era millonario. Entonces, él era hijo de un millonario. verdad. ¿Me entienden? Entonces, él dice, en la casa de mi padre hay obreros. Amén. Obreros. Jornalero significa obrero, ¿no? ¿Saben qué es un obrero? ¿No es así? Y a un obrero aquel que trabaja por un salario. Entonces dice, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy aguantando hambre. Entonces, ¿qué dijo? Se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió como yo me arrepentí, ¿no es así? De haber sido malcriado con mi mamá. Y luego a mi mamá, pues, yo fui a la casa a comer, pero yo estaba arrepentido. Yo creo que yo estaba arrepentido. Amén. De haber portado mal. Entonces, fíjate, dijo él, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se dan cuenta? Amén. O sea, está reconociendo, reconoce y va a pedir, a confesar su pecado. Primero tienes que reconocer, luego vienes a confesar. Decirle, papá, te he ofendido. Papá, mamá, te faltó el respeto. Así él dijo aquí. Y me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. ¿Y sabe qué le dice? Hazme como uno de tus obreros. Amén. O sea, hazme como uno de tus obreros. Está en el versículo 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, como uno de tus obreros. Pero déjame estar aquí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque ya se había gastado la mitad de su herencia. Amén. Ya no tenía nada. Exactamente. Escuchen, hermanitas. ¿Usted la pregunta? Él le dijo, papá, yo quiero estar contigo. No importa, ya no soy tu hijo, pero déjame como uno de tus obreros. ¿Saben por qué? Porque él ya se había gastado la mitad de su herencia. A él ya no le pertenecía nada. Ya le habían dado la mitad de su herencia, lo que le correspondía. Él lo malgastó. Él prácticamente lo botó, lo regaló. Entonces él no podía reclamar nada, ¿o sí? No podía reclamar nada. Padre, yo soy tu hijo, recíbeme. No. Él había gastado lo que le correspondía. ¿O me equivoco? Entonces él no podía decir, Padre, aquí estoy yo, después de haber gastado todo el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Le dice, hazme como uno de tus obreros, pero no permitas que me vaya otra vez. Déjame en tu casa. No importa, déjame como tu albañil, para barrer, para planchar, para cocinar, pero déjame, papá, aquí en tu casa, porque yo no quiero estar lejos de ti. ¿Te das cuenta? Hermanito, Comenzó. Y aparte que él también
él se dio cuenta que tampoco no le correspondía ser hijo. Por supuesto, porque ya él había pedido la mitad, había renunciado. Cuando le dice, papá, dame la mitad de lo que me pertenece, ¿qué quiere decir? Bueno, prácticamente ya recibiste tu herencia en vida. Ya no tienes por qué reclamar nada, ni ser considerado hijo de familia. Amén. Él no merecía ya. Pero sin embargo, él le va a pedir perdón a su papito. ¿Entiendes? Así cuando tú te portas mal con tu papá, cuando tú te portas mal con tu mamá, cuando tú te portas también con tus padres, ¿entiendes? Dios ve eso en el cielo. ¿Me explico? Entonces tú tienes que pedir perdón. Primero a Dios, luego a tus padres. ¿Sabes por qué? Para que Dios te bendiga. Ah, es que también te llama. Si tú te portas mal con tu mamá, ¿cómo te puedes portar mal con tu mamá? Te dice, anda, compra arroz a la bodega, tú no vas. Anda, compra pan, tampoco quieres ir. Entonces es una forma de desobedecer a la mamá o al papá. Dile al gay. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que, ¿cómo te dice a ti tu mamá? Anda a barrer. No sales a barrer. Te dicen a ti, niña, lava los platos y tú no quieres ir a lavar los platos. Te vas a otra parte. Te dicen a ti, mira, ven a ayudar a lavar las medias de tu papá y tú no quieres hacerlo. ¿Qué estás haciendo? No, yo sé que tú lo haces, pero si no lo haces, ¿qué pasaría? Estás desobedeciendo. Entonces fíjate, aquí hay algo muy importante. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y se fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, el papá lo vio venir a su hijo. Lo vio venir prácticamente, ya le voy a decir cómo lo vino a venir, cómo lo vio venir. Escuchen. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Cuando le dice sacar el mejor vestido, porque dígame, ¿cómo venía él? ¿Ah? Dígame, si le dicen, te dicen a ti, ¿cómo te llamas tu hija? ¿Cómo te llamas tú? Bueno, el papá viene a ver a Rubí de lejos, a la casa otra vez. Y papá la ve y dice, sacad el mejor vestido, porque viene toda fea, todo roto los pantalones, de repente viene toda andrajosa. Así le dijo el papá a él, sacad el mejor vestido y vestirle, porque vendría, ¿verdad, hermana? Vendría sin ropa o vendría con un trapo todo roto, todo sucio, cochino. Y dijo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, venía sin zapato. Rubí venía con una sandalias toda rota. Pero el papá la recibió. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede con eso? Dense cuenta ustedes que el pecado, ¿cómo entra en tu vida? A ver, la pregunta es esa. ¿Cómo entra el pecado en tu vida? ¿A través de qué? De una desobediencia. Exactamente. El orgullo, ¿qué es el orgullo? Es sentir que tú no necesitas de nadie. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando o no? Amén. El orgullo significa o quiere decir que tú no necesitas de nadie. Y eso acarrea la desobediencia. ¿Qué es lo que hizo que el hijo pródigo se fuera? El orgullo, la desobediencia. O sea, el orgullo dijo, no, papá, yo no necesito de ti. Dame la mitad que me corresponde. Y el papá le dio lo que le correspondía, su herencia. ¿Y qué hizo? ¿Lo invirtió bien? ¿O lo gastó bien? ¿Compró casa? ¿Compró cama? ¿Ah? ¿Compró terrenos? O sea, compró alcohol, ¿verdad? Se fue al cine, invitó a las amigas, invitó a los amigos, hizo fiesta, se fue de rumba. No, hizo de rumba, ¿no? ¿No, Ruby? ¿No, Ruby? ¿Se fue de rumba o no se fue de rumba? ¿Ah? ¿Y tú cómo te llamas, hija? Chanamé. Chanamé, también se fue de rumba, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? Él, después que gastó su plata, sintió hambre. ¿Entiendes? ¿Hambre de qué? Hambre del amor de su padre. Porque su padre era bueno. Dense cuenta ustedes. Por favor, niñas. El papá era bueno. Me voy a hacer preguntas. El papá era bueno con él. ¿Se acuerdan? Por eso dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Voy a pedirle perdón. Primero reconoce. Después va a confesar y va a pedir perdón. Dice, no soy digno de llamarme tu hijo.
¿Se da cuenta? Amén. Cuando le dice él, le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Siéntate aquí, hija. Deja que se siente, que se mude de sitio. Ya, siéntate. Listo. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando le dice, Señor, hazme como uno de tus jornaleros, ¿qué significa? Por favor, dame una oportunidad, que me voy a portar bien. Amén. ¿Entienden? Cuando uno peca, ¿qué pasa? ¿Ofende a quién? ¿A quién ofendes tú cuando pecas? Adiós. A Dios, muy bien. Ustedes están aquí en la iglesia cantando, Rubí está cantando, la China también está cantando. ¿Cuál es tu nombre, hija? Ani está cantando, aquí todo el mundo está cantando. Pero ya cuando crecemos, ya nos hacemos hombres y mujeres, creemos que no necesitamos de Dios. ¿Me entienden? Y muchos, Rubí por ejemplo, puede ser fiel a Dios. Pero tú o yo podemos alejarnos de Dios por causa del orgullo. Pensamos que somos yo soy licenciado en educación. Yo me gradué en la universidad. Yo digo, no, yo soy profesional, ya tengo mi profesión, no necesito de Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir bien? ¿Verdad que no va a ir bien? Me va mal. Entonces, eso es lo que sucede. Fíjense lo que pasó. ¿Saben lo que significa? Dijo, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano. ¿Saben lo que significa poner un anillo en la mano? En la antigüedad, escuchen lo que voy a decir a ustedes, niños, poner un anillo en la mano, ¿saben qué significaba? Reconocer, solamente los príncipes, los reyes y la gente noble de billete tenía anillos, tanto el padre como los hijos. Por ejemplo, la hermana Erika Amén. le pone un anillo, ella tiene un anillo, era de la dinastía Erika Quispe, de los Quispe, tiene su anillo y le da un anillo a su hija. Si el hijo se quita el anillo, ¿cómo lo identifican? O sea, ya no. Entonces él le devolvió el anillo a su hijo. O sea, lo está reconociendo como ¿qué? Como hijo. Como hijo, exactamente. Lo está reconociendo como su hijo. Cuando le pone el anillo, es un simbolismo de que Dios te está aceptando a ti después de haber ¿qué? Pecado. ¿Y cómo comenzó el pecado? Por la desobediencia. Por el orgullo. Que tú creías que no necesitabas de Dios. Y eso te trae la desobediencia. Y fíjense lo que pasó para terminar. Voy a terminar. Niños, voy a terminar. Amén. Ya, escuchen aquí. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed, escuchen, hizo fiesta, y traed el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Escuchen, aquí ahora viene el hijo mayor. Porque recuerda que tenía, ¿cuántos hijos tuvo el hombre? ¿Cuántos hijos tenía? Dos. El menor y el mayor. El menor era el desobediente, el orgulloso que desobedeció a su padre y se fue. Y pidió la mitad de sus bienes. Y quedaba el mayor. Entonces el mayor, escuchen lo que pasó. El hijo mayor escucha la fiesta, la bulla. Y le pregunta a un siervo, ¿pero qué es esta bulla que escucho? Y él le dice, no, tu hermano menor ha venido otra vez. Y él se molestó. Escuchen, él se molestó. ¿Y por qué se molestó? Imaginen ustedes, ¿por qué se molestó? Porque se fue sintiendo los Claro, se fue gastando la mitad de lo que papá tenía. Entonces, él no quiso entrar a la fiesta. Dijo, no voy a entrar a la fiesta. Y el papá sale y le dice, hijo mío, pasa. No, papá, le dijo, yo a ti nunca te he faltado. He sido fiel contigo toda mi vida. Nunca te he desobedecido. Y no has sido capaz de darme, aunque sea a mí, una ovejita para poder comer con mis amigos. ¿Y sabe qué le dijo papá? Todo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Mi hijo, tu hermano ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Todo lo que está aquí es tuyo, le dice. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que es obediente a Dios, Todo tiene. todo, ¿qué cosa? Todo tiene. ¿Entienden? Exacto, todo tiene. Yo no puedo pedirle a Dios, ni él que tampoco le puede pedir a Dios mucho.
Porque ambos, como yo, como muchos de ustedes, nos alejamos de Dios. Y sería tan sinvergüenza, Padre, dame lo que me pertenece, si ya uno lo votó. Ya uno lo votó. Yo, por ejemplo, a mí Dios me prometió ser un gran predicador, un gran evangelista internacional. Dios me dio a mí la visión, me veía próspero, con avión propio. ¿Me entienden, hermanitos? Y también Dios me dio una empresa grande en Venezuela. Tuve una cadena de tiendas pequeñas, a colegios. Dios me dio bienes materiales. Pero ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? ¿Qué es lo que hizo el hijo orgulloso? Votó todo. Exacto, yo voté la bendición. ¿Te das cuenta? Voté la bendición. Entonces, ¿qué puedo pedir yo? ¿Otra vez lo mismo? Ya no. Las misericordias. Simplemente que Dios me ponga el anillo en mi mano, que me reconozca como su hijo otra vez y ser un obrero dentro de su viña. Eso es todo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, eso es lo que sucede por causa de la desobediencia. Pero Dios nos ama tanto que Él nunca nos va a dar, ¿qué? La espalda. Bueno, este es el mensaje de esta mañana. ¿Han entendido? Amén. ¿Alguna pregunta? Preguntan ustedes. A ver, niños, ¿qué pueden decir? ¿Han entendido esto bien? ¿Han entendido bien o le falta algo? O sea, ¿qué trae la desobediencia? ¿Qué trae la desobediencia? Que Dios se aparte de nosotros. De nosotros. De nosotros. Si tú desobedeces, Dios se aparta de ti. O sea, tú te apartas de Dios, mejor dicho. Nosotros apartamos sus bendiciones. Y cuando nos acercamos a Dios, ¿qué va a pasar? Dios nos vuelve a dar, nos vuelve a recibir. Nos apartamos por el orgullo. Exacto. Y el orgullo trae desobediencia. El orgullo es, no, yo no necesito de esta persona. Ese es el orgullo. Amén. Hace que tú desobedezcas, que te portes mal, que seas malcriada o malcriado, que seas grosero. Amén. ¿Me entiendes? Y después cuando te ves solo, te ves ya golpeado, arruinado, con hambre. Ay, mi papá me va a ayudar, y corres al papá. ¿Te das cuenta? Amén. O sea, el orgullo te lleva y el hambre. Te Te trae. trae. Dime tu hermana Rubí, el orgullo te lleva. ¿Y qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que te trae? ¿Acaso otra vez? El hambre, ¿verdad? Así es. No te olvides, hija. ¿Ya? No se olviden ustedes que uno no debe faltarle a Dios, porque Dios es fiel en su promesa. Dios le prometió, ustedes saben de José, no saben la historia de José. Dios le prometió a José que él iba a ser prácticamente exaltado, y llegó a ser segundo del faraón. Dios le cumplió lo que le prometió, pero él no pecó. Cuando tú pecas, se rompe todo compromiso y toda bendición que Dios tiene para ti. ¿Ok? ¿Está bien? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Han entendido? Sí, sí. Cuando estaba en la universidad, un profesor que era muy gracioso decía, ¿hay alguna pregunta? Decía, nadie decía nada. Entonces decía, si no hay pregunta, porque hay dos razones. O han entendido todo, o no han entendido nada. Bueno, así decía él. Entonces, ¿han entendido todo, o no han entendido nada? Entendido. Amén, gloria a Dios, porque esta es la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que debemos recordar siempre. Nosotros, cuando pecamos, nos alejamos de Dios, no queramos venir a querer prácticamente que nos dé otra vez nuestra parte. Ya Dios nosotros votamos nuestras bendiciones. Yo voté mis bendiciones. Ya no voy a hacer, si Dios no quiere, Dios me prometió tener un avión propio para viajar a las naciones. Pero yo, perdón, porque yo pequé, hice muchas cosas malas ante los ojos de Dios, pero Dios es fiel. Y tengo el anillo en mi mano. ¿Ven el anillo en mi mano o no? Que tengo un anillo, como dijo, un anillo invisible, solamente los ojos espirituales lo pueden ver. Soy un hijo de Dios. Yo ya lo vi. ¿Ya lo viste? Ah, lo viste, me gustó. Ella ya lo vio el anillo en mi mano. Solamente soy un hijo de Dios que estoy trabajando por cachuelo. Yo soy un cachuelero de Jesucristo. ¿Oyeron, hermano? Ahora, donde Dios me manda a predicar, yo voy. Ya no iré a las naciones si Dios no quiere. Pero yo voy a predicar su palabra en las plazas, porque voté la bendición. Voté esa promesa que Dios me hizo, que iba a ser internacional. Hasta avión propio lo vi. Pues yo era millonario. Pero me llené de orgullo. ¿Sabe qué es el orgullo, verdad?
El orgullo me apartó de Dios. Me llené de soberbia. Me llené de fui desobediente. Yo no quiero que ustedes sean igual. No sean desobedientes. O hay otra forma también de decirlo como la carne. ¿La carne es débil? No, pero eso cuando estamos con Cristo la carne se fortalece. Yo tengo una pregunta. A ver, hija, ¿cuál es la pregunta, mi niña? ¿Qué es El orgullo. El orgullo es cuando tú te sientes que no necesitas de nadie. Crees tú que tú puedes hacerlo todo. Que tú, por ejemplo, tu mamá está viejita. No, tú estás viejita, mamá. Yo no necesito de ti. Yo soy profesional, ¿verdad? Tú eres profesora o tú eres abogada. Yo gano mi plata. Ya tú crees que no necesitas de ayuda. Tú no necesitas. Exacto. Pero ella necesita. Exactamente. Entonces, eso es lo que te quiero decir. ¿Entiendes? Cuando uno se siente que uno no necesita de nada. ¿Está bien? Ese es el orgullo. Y el orgullo te trae, por supuesto, hay gente que dice, se cree mejor, no, yo soy más inteligente que tú, yo sé más que tú. ¿Me explico? Ese es el orgullo. ¿Eh? Te sientes superior. Otra pregunta. ¿Has entendido bien qué es el orgullo? Ok. Eso te conduce al pecado, te aleja de Dios. Otra pregunta. Hermana Nieves, ¿qué pregunta es? ¿Nada? ¿Has entendido todo? ¿O no has entendido nada? Así decía el profesor de la universidad. Oh, ¿has entendido todo o no? Bueno, entonces esto... ¿Qué se escucha? Ok, bueno, dejo esta cosa humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ladri, quería hacer una pregunta. No.